Hola de nuevo, amigos del canal. Seguimos con nuestro ciclo de sagas y seguimos inmersos en el universo Star Wars. Hemos repasado anteriormente la trilogía original, culminada en el directo del pasado 5 de febrero, y ahora, pues evidentemente, nos metemos en las siguientes tres películas. En esta ocasión hablamos de las precuelas y hoy toca empezar por el episodio 1. Nos ponemos ya con ello, como siempre, con Isaac Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán. Pues muchísimo tuvimos que esperar los fans de Star Wars, pero sabíamos que la cosa en algún momento tenía que llegar y por fin en 1999 llegaron los trailers, el 1 y el 2, que yo recuerdo como si fuera ayer mismo. Recuerdo esas frases: I will not condone a course of action that will lead us to war. I will not condone a course of action that will lead us to war. Ese Sith diciéndole que por fin obtendrán su venganza. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. Ese Darth Maul espectacular, esa banda sonora de John Williams llenando la pantalla, y decía, esto va a ser ultra mega épico. Y bueno, pues llegó la amenaza fantasma, que no fue tan épica como esperaba, pero bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo que es la precuela, pues podemos decir que está bastante bien. Hablaremos mucho de ello, seguramente, en el episodio 2, en el episodio 3 y en el directo que haremos hablando de las precuelas, pero es que es algo importante. George Lucas venía de grabar su última película que dirigió, fue La Guerra de las Galaxias, de 1977. Así que nos vamos 22 años después. George Lucas se encierra en el rancho Skywalker, escribe 3 películas y dice, y las voy a dirigir yo mismo. ¡Con 2 cojones! Bueno, igual no era la mejor idea. Yo tengo que reconocer que a mí la película me pilló con 14 años por bagaje familiar. Yo en el año 99 ya era un fan irredento de Star Wars. Recuerdo las colas enormes, como no había visto yo en aquel momento, otra en el mítico y ya desaparecido Cine Pisa de Cornellá, de mi localidad. Así que íbamos con muchísimas ganas. Evidentemente, con 14 años yo salí de allí, salí del cine más flipado que otra cosa. Después, con la edad, uno revisiona la película y empieza a ver las costuras. Seguramente el hecho de que George Lucas fuera un ser omnipotente en la grabación, escritura y producción de la trilogía no le sentó nada bien, y no sé si estarás de acuerdo, Isan, en que creo que se empachó de recursos técnicos, de todo aquello que le había faltado en su idea original, de todo aquello que no había podido utilizar porque no existía cuando rodó su primera película de Star Wars. Ahora sí tenía los medios, el CGI había avanzado muchísimo, las grabaciones con pantalla verde, y dijo, bueno, esta es la mía. En mi opinión, esto al final le acabó pesando mucho, seguramente sobre todo al episodio 2, también al episodio 1, aunque es cierto que nos plantea una historia interesante, que hay personajes malogrados, personajes que fueron realmente muy interesantes, pero tiene algún punto que para nosotros, creo que Isam se incluye, tira por tierra toda la mitología de Star Wars. Los midichlorianos son formas de vida microscópica que residen en todas las células vivas. ¿What? Sin los midichlorianos, la vida no existiría y tampoco conoceríamos la fuerza. What the fuck? Sí, hay una parte que desde luego es esa capacidad de contar las dimensiones de la fuerza con esos midichlorianos, pues evidentemente tira por tierra, y creemos que vieron el fallo porque es algo de lo que no se habló después, y que en Mandalorian, por ejemplo, se hace un poquito así, se dice de alguna manera así similina, que existe algo llamado M, ¿no? que te puede decir cuánta fuerza tienes. Bueno, es un pequeño detalle, pero seguramente no malogra la película. Lo que decías tú de los efectos especiales, sí, seguramente George Lucas, como revolucionó el mundo de los efectos especiales, del CGI, más bien de los efectos especiales en la Guerra de las Galaxias, a lo mejor se sentía obligado también a revolucionar de nuevo el mundo de los efectos especiales con esta nueva trilogía, y pues metió toda la carne en el asador, creando al primer personaje totalmente
hecho por ordenador, que es nuestro amigo Jar Jar Binks, que tenemos que hablar de él. La capacidad de hablar no te hace inteligente, y ahora largo de aquí. Pero la película de lo que va es de Anakin Skywalker. Y una de las curiosidades de esta trilogía, y sobre todo también del episodio 1, es que hay muchísimos personajes que ya conocíamos previamente, con lo cual te presentan unos personajes con los cuales ya tú tienes cierta cotidianidad, ¿no? Y uno de ellos es evidentemente Anakin Skywalker, y otro es Obi-Wan Kenobi. Afortunadamente hay más. Y afortunadamente también tenemos a un espectacular Qui-Gon Jinn y a un tremendísimo Darth Maul, además de, evidentemente, a Padmé Amidala. Claro, y es que la historia radica precisamente en el encuentro de esos caballeros Jedi y, en este caso, de Obi-Wan Kenobi, a quien, como bien dice Izan, ya conocíamos y ahora lo vemos como un imberbe Padawan, y su maestro Qui-Gon Jinn con una avergencia en la fuerza, como lo llaman. Y es que Anakin Skywalker se topa con los caballeros Jedi por aquellas vicisitudes de la vida en una galaxia muy muy lejana, y rápidamente detectan que ese niño no es normal, no es ni medio normal, y que de hecho, como se revela en la película, fue engendrado por la fuerza. ¿Quién es su padre? No hubo padre. Yo le llevé dentro, le di a luz, le crié. No sé explicar lo que pasó. Que esto es, bueno, otro seguramente punto discutible del guión, que no haya una figura paterna, sino que, pues bueno, la señora Shmi Skywalker, al igual que pasó con el Espíritu Santo, se quedará embarazada de la propia fuerza, y Anakin viera la luz ya desde pequeñito, siendo un piloto de carreras excepcional, seguramente debido a las habilidades de las que le dota precisamente la fuerza. Aún así, lo que vamos a ver es todo un entramado, ¿no? Vamos a empezar a destapar todo un entramado político, que también evidentemente va a tener mucha importancia porque es lo que nos va a llevar al final de la trilogía a la aparición del Imperio, y es lo que en esta película va a determinar un poco las aventurillas. Ya sabéis que vamos a tener 3 partes seguramente diferenciadas: la parte en la que Padmé Amidala, la reina del planeta Naboo, se enfrenta a, en fin, los gerifaltes de la Cámara de Comercio. Cámara de Comercio, no, no es la Cámara de Comercio, la Federación de Comercio. Tenemos la batalla de naves, porque también va a haber que destruir, evidentemente, un generador de robots, ¿no? Esos villanos con wifi que tanto le gustan a Izan. Y por otra parte vamos a tener, evidentemente, la lucha que para nosotros centra el tercio final de la película, que es esa lucha entre Qui-Gon Jinn y su aprendiz Obi-Wan Kenobi contra Darth Maul. En cualquier caso, vamos a ver ya... Un momento, porque riza todavía más el rizo, porque si en el directo de la trilogía original hablábamos de que en la primera película pues hay un combate final que es contra la Estrella de la Muerte, en la segunda película podríamos decir que hay 2 partes, que es Luke Skywalker y Darth Vader, y por el otro lado la princesa Leia, Chewbacca y Lando Calrissian intentando escapar. En la tercera hay 3, que es Endor, la Estrella de la Muerte, y Luke Skywalker otra vez contra Darth Vader y contra Palpatine, pero que aquí has dicho 3, pero te falta uno. Te falta uno porque además de la parte terrestre, y son 4, también tenemos la batalla de los Gungan contra los droides. Aquí riza el rizo absolutamente. Correcto. George Lucas. Sí, de hecho la batalla de los Gungan contra los droides es la que propicia también la batalla, efectivamente, en el espacio, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a ver, como decís, Ana, es el viaje de Anakin Skywalker. Toda la trilogía gira en torno a Anakin Skywalker. Aquí sí que es verdad que creo que a George Lucas le quedó muy irregular. La película tiene momentos absolutamente brillantes. En Tatooine, por ejemplo, de donde es originario Anakin, creo que todo el tema de la carrera de vainas, que se utiliza como pretexto primero para hacernos ver lo intensa que es la fuerza en un niño de 10-11 años, y como pretexto para poder liberar al niño y llevarlo al Consejo Jedi, por ejemplo, creo que la carrera de vainas quedó excesivamente larga. Se podía haber rematado con menos metraje y no hubiera pasado nada, hubiéramos entendido lo mismo, pero también nos sirve para al final que Anakin Skywalker se marchó con los Jedi y veamos la primera gran revelación de la película, que es ese Lord Sith que está a las órdenes del que nosotros ya sabemos quién es, pero en la película se tapa su origen, ese Darth Maul que nos dejó Izan a todos absolutamente flipados desde el primer momento en que apareció en pantalla.
No para un Sith. Este es mi aprendiz, Darth Maul. Muy interesante también lo que cuentas de Palpatine, porque nosotros conocemos quién es, conocemos a Sidious. Darth Sidious también sale en la película, y en esta película está muy bien llevado, que nosotros sepamos quién es, pero el resto no, ¿no? Con eso, todo ese trabajo civilino político, no empalagoso, también hay que decir, porque sí que George Lucas en esta trilogía intenta agrandar lo que es pues, todo el trasfondo de la Guerra de las Galaxias, pero aquí sobre todo tenemos viajes de personajes. Sobre todo tenemos a Qui-Gon Jinn y a Obi-Wan Kenobi al principio intentando hablar con esta Federación de Comercio para que no ataquen Naboo, y luego pues se junta con Padme Amidala, y luego se les junta también Anakin Skywalker, y tenemos este viaje con este acosador nocturno, y no nocturno porque va de día también, que es Darth Maul. Con lo cual, sobre todo, tenemos personajes y tenemos un viaje de los personajes. El antagonista, como ya sabemos cuál es el que va a estar en la sombra, y va a estar en la sombra, pues sabemos también toda la trilogía, necesitamos un antagonista, necesitamos un villano, y realmente este salió absolutamente redondo. Con un diseño espectacular. Hay que hablar, si hablamos del episodio 1 y si hablamos de la trilogía, tenemos que hablar de Doug Chiang, que es director de diseño, fue director de diseño en su primera película, en La Amenaza Fantasma, y no ha dejado de serlo. One of the most exciting things that we're creating for The Mandalorian is a new spaceship. And John had a really distinct idea of what he wanted. He wanted an army surplus vehicle. Creo que es una de las personas que más sabe de Star Wars ahora mismo, seguramente junto con Dave Filoni. Y bueno, pues empezó en aquel momento, diseñó a Darth Maul y le salió un personaje espectacular, que este sí que habla también bien poco, pero el diseño del doble sable. El salto hacia adelante también, el salto evolutivo que nos encontramos respecto a la trilogía original, de los combates de los sables láser. Por fin una coreografía como Dios manda, por fin unos Jedi imponentes y un Lord Sith o un aprendiz de Sith todavía más imponente, plantando cara a los dos Jedi, ¿no? Entonces por fin vemos pues estos combates que tanto esperábamos. Y del entramado político que comentabas, es muy interesante ver el Senado, porque del Senado se habla en la trilogía original, pero lo mismo que decíamos, que en Star Wars, incluso en el episodio 5, se hablaba del emperador como un ente, ¿no? No lo habíamos visto, no sabíamos cómo era. Se habla mucho del Senado, pero no habíamos visto el Senado, cómo funcionaba el Senado, toda la representación política de los distintos mundos, ¿no? Y creo que es un acierto, es realmente interesante poderlo ver. Y otra cosa que me gusta mucho, y que es algo que es verdad que vamos a ir viendo durante toda la trilogía y que se va a explotar a tope en The Clone Wars, en la serie animada, es ese Consejo Jedi, porque nosotros hasta entonces no habíamos visto la época gloriosa de los Jedi. Es cierto que en esta trilogía los Jedi ya están de capa caída, no es su edad dorada, pero vemos que todavía es una fuerza, creo que hablan de 10.000 Jedi que protegen la galaxia, hay un consejo de mandamases, y ya vemos algo que luego va a tener mucha relevancia, y es que el Consejo Jedi, a pesar de estar formado por los Jedi más sabios, no siempre tiene por qué tomar decisiones adecuadas, y vemos además algo que a mí me encanta en cuanto al personaje, que es que el maestro Qui-Gon, que es un poco más crítico, está apartado del Consejo, incluso Obi-Wan se lo dice. Si acataras las normas del Consejo, estarías, ¿no? No desafíes al Consejo otra vez, ¿no? Haré lo que deba hacer, Obi-Wan. Decir, hostia, el Consejo Jedi no deja de ser un organismo político como cualquiera que veamos a día de hoy, y que, según se nos da a entender, pues bueno, incluso penaliza un poquito a los críticos. Creo que este punto es muy interesante para quitarle esa pátina de perfección absoluta y omnipotencia que hemos visto en los Jedi en la trilogía original, ¿no? Sí, la orden también es un enmarañado ¿no? Político, burocrático,
permiten en cierta manera que el pueblo de Naboo sufra, y como comentas, Qui-Gon Jinn no está dispuesto a ello, por eso también Liam Neeson crea un personaje fantástico, un Jedi, podríamos decir, un Jedi renegado directamente, que no le gusta todo este politiqueo, todos estos asientos, este consejo de sabios que tienen miedo, ¿no? Un poquito a tomar decisiones contundentes, y que no hace falta siempre pues estar lamiendo los anos del Senado y mucho menos de Palpatine. Como ya sabemos, porque nosotros somos espectadores omniscientes, lo sabemos todo en estas precuelas. Muchas partes de acción, comentabas antes los pods, tienen muchísima acción, el Darth Maul tiene mucha presencia, las 4 partes diferenciadas que comentábamos antes en el último tercio de la película también, con los Gungan peleando por su lado, todavía no hemos hablado de Jar Jar Binks, con Padme entrando dentro del palacio, con Anakin Skywalker y toda la tropa yendo a por las naves en el espacio, y con Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi enfrentándose a Darth Maul. Y si hablamos de esto, tenemos que hablar otra vez, como no hemos parado de hablar de ello y de él en todas las películas, de John Williams. Esto es cosa nuestra. De John Williams y del Duel of the Fates, que probablemente sea la mejor canción compuesta en una banda sonora de Star Wars desde la trilogía original. Y es que si veíamos el ataque de Darth Maul a la nave de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan en Tatooine, y lo veíamos con esa icónica espada roja que solo habíamos visto hasta entonces en manos de Darth Vader, cuando se enfrenta a Jedi y Padawan, descubrimos, y vuelvo un poquito a lo que ha dicho Izan antes del diseño, en que su sable láser tiene 2 hojas. Tiene 2 filos. Es doble. Ese sable doble, que si no recuerdo mal veíamos ya en el primer tráiler, nos dejó a todos alucinados y se ha convertido, creo, por derecho propio, en una de las piezas más icónicas de Star Wars. Pero es que el combate que nos dan Obi-Wan Kenobi y Liam Neeson, imagino que sus dobles de acción también, y el señor Ray Park, del cual no vamos a hablar mucho en lo personal, aquí sí, en cuanto a su representación de Darth Maul, es maravilloso, lo ha dicho Izan. Claro, el combate entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader en la primera de Star Wars, hombre, pues quedaba un poquito descafeinado. Suponemos que en el 77 no tanto, después sí, pero ahora ves la pelea entre Darth Maul, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi y se te cae la baba igualmente. Yo tengo algunos problemas en cuanto a la dirección. Creo que no está del todo bien llevada, creo que hay cortes muy mal hechos para trasladar la acción a las naves, a lo que está transcurriendo en el espacio, y le quita mucho de clímax a una pelea que por otra parte es perfecta, que es icónica y que de nuevo, como ha dicho Izan, John Williams engalana de una manera, para mí, inmejorable con ese Duel of the Fates. Es que, a ver, volvemos otra vez al principio. O sea, no, un director que lleva 22 años sin dirigir, pues no puede montar un circo de 4 pistas. Y si montas un circo de 4 pistas, pues se te van a ir los elefantes por algún lado. Eso por desgracia pasa. Y de la dirección hablaremos largo y entendido durante las 3 películas. Y creo que esta no es la peor de las 3. No. La dirección. No. Pero ya hablaremos de ello en su momento. Sobre Duel of the Fates siempre digo lo mismo. Para mí, Duel of the Fates no representa el combate entre Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn y Darth Maul. Para mí representa el combate entre los Sith y los Jedi. Y por eso es una pieza tan ancestral que se sale tanto de lo compuesto hasta entonces por John Williams, ¿no? Es una pieza con coros, con mucha pompa. Para mí es eso, ¿no? Exactamente. Por eso creo que es el combate contra el bien o sea, del bien contra el mal y del mal contra el bien, ancestral, milenario. Y un poquito de eso va Star Wars. Por eso a mí también a veces me molesta que no, porque la ambigüedad no. En Star Wars, en una space opera, el bien y el mal. Y la ópera, nunca mejor dicho, con Duel of the Fates, con ese coro espectacular, que se usó muy bien en ese momento,
Correcto, y no se ha usado también en otros momentos de la trilogía, que también hablaremos más adelante. Pero aquí, finísimo John Williams con su Duel of the Fates, mostrando ese combate eterno entre el bien y el mal. Es uno de esos temas, Isar, no sé si estarás de acuerdo, que solo escuchándolo, sin ver ningún tipo de imagen, ya te hace venir esa idea de que hay dos fuerzas chocando, ¿no? Dos fuerzas opuestas que van a entrar en batalla. Es absolutamente maravilloso. Y déjame comentar brevemente algo que a mí me encantó y me sigue gustando mucho, y es algo que decías tú antes. En el episodio 1 vamos a ver un montón de personajes a los que le teníamos un cariño enorme. Vemos al maestro Yoda todavía, quizá no en plenitud de facultades físicas, pero todavía siendo Jedi respetado. Vamos a ver la creación de C-3PO, vamos a ver de nuevo a R2D2 y cómo se fragua su amistad con Anakin y con el propio C-3PO. Es decir, vamos a ver a todo este elenco de personajes, vamos a ver a los Hutt, Jabba de Hutt, vamos a ver a toda esta galería que aquí también, evidentemente, gracias a las nuevas tecnologías del momento, George Lucas explotó muy bien. Vemos un universo rico, llenísimo de criaturas. Seguramente echamos un poquito de menos, pues bueno, ese látex, ¿no? Esa mascarada a la que estábamos acostumbrados en la trilogía original, casi todo es CGI, pero vemos un elenco de personajes muy chulo. Y por supuesto, vamos a ver a Darth Sidious, vamos a ver a Obi-Wan Kenobi, un imberbe Obi-Wan Kenobi. Pero yo me tengo que quedar con dos personajes que desgraciadamente solo vamos a ver en cuanto a la trilogía en el episodio 1, como son Qui-Gon Jinn, que me parece el Jedi. Creo que Liam Neeson hace un trabajo excelente en cuanto a lo que debería ser un Jedi como mentor y como representante de la fuerza, y vemos, como ha dicho Isaac antes, a un villano absolutamente espectacular. Es cierto que en el caso de Darth Maul lo vemos más solo desde el plano puramente físico, su habilidad con el sable láser, pero maldita sea, qué cagada George Lucas no recuperar a ninguno de los dos en el resto de películas. Qué cagada por ser un personaje muy interesante, y qué cagada también, porque también lo hablaremos más adelante cuando hablemos de las otras películas, qué cagada de continuidad, ¿no? Porque recuperar ese villano hubiese sido un recurso de continuidad, no usar un villano para cada una de las películas, que te deja Locker, que no sabes un poquito por dónde ir, más allá del propio Darth Sidious, que ya sabemos que es el villano, con lo cual, y tampoco villanea demasiado, excepto al final de la trilogía. Con lo cual, sí, un Qui-Gon Jinn que, bueno, no paré de dibujar durante días, un Darth Maul que dibujé todavía más, que coloreé, que le hice de todo, uno de los personajes más míticos de la trilogía, le hice de todo a nivel artístico. Más mítico de toda la trilogía, por suerte, este sí recuperado en las series animadas, y nos ha dado un bagaje y un lore espectacular, un trasfondo tremendo también en pues, todo esto del universo expandido de Star Wars, y un inicio de viaje, una primera película de la trilogía, que yo creo que sentaba unas bases muy buenas, más allá de los midichlorianos y tal, pero sí que sentaba unas bases muy buenas, y te sentaba a ti como espectador, sabiendo con lo que iba a ocurrir, pero con ganas de saber cómo te lo contaban, con ganas de saber cómo ese Anakin acababa siendo el mejor villano de la historia del cine. No se puede decir mejor. Nos lo planteaba muy bien George Lucas. Seguramente después, y sobre todo en el episodio 2, no estuvo acertado en cómo, de hecho ni en cómo ni en qué contó, pero de este episodio 1 nos quedamos, o por lo menos yo, moderadamente satisfecho. Es verdad que es irregular, es verdad, y lo siento mucho, que yo no entiendo la inclusión de un personaje como Jar Jar Binks. No sé si se hizo para vender muñecos, no sé si se pretendía dar un poquito la réplica a lo que había sido Chewbacca en la trilogía original, pero para mí no funciona en absoluto. Es ridículo, es molesto, es infantil y es un estorbo, como creo que bien recogió Lucas, de los fans, ya que en el episodio 2 tiene, bueno, una aparición mucho menos destacada, y en el episodio 3 marginal absolutamente.
Sí, bueno, un personaje, claro, yo he hablado mucho sobre Jar Jar Binks. A mí Jar Jar Binks no me sobra en el episodio 1 porque tampoco es tan importante. Y luego todas las partes Buster Keaton al final en la batalla, pues mira, pues evidentemente siempre acabamos diciéndolo porque es lo que dice George Lucas. Las películas de Star Wars están dirigidas a niños de 12 años. Vale. Entonces se generan diferentes capas y le puede gustar también a un niño de 9 años y a un adulto Peter Pan de 45. Pero al final el target es el target, entonces pues evidentemente aparecen cosas como Jar Jar Binks como el target. Y luego también cuando me pongo a discutir sobre Jar Jar Binks, si sí o si no, te sale uno que te dice, es que gracias a Jar Jar Binks, tecnológicamente, hemos acabado teniendo a Gollum de Andy Serkis en la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces ya, si eso es verdad, que podría ser, porque gracias a estos saltos tecnológicos luego aparecen otras cosas, pues te tienes que medio callar y darle incluso las gracias a Jar Jar Binks por existir. Podría habernos dado ese salto tecnológico sin ser un personaje tan insufrible. No lo compro. No lo compro. De todas formas, el episodio 1, una primera piedra que nos engoriló en el año 99 para todo lo que iba a venir después, aunque lo que vino después os lo contaremos, de hecho, más adelante, Isan. Yo creo que del episodio 1 lo podemos dejar aquí. Perfecto, lo hemos contado todo, hemos hablado de todos los personajes. De Padmé Amidala también deberíamos hablar un poquito porque también ya la conocíamos de antes, sabíamos que iba a ser la madre de los gemelos. Veíamos aquí un poquito de diferencia de edades, que bueno, que en fin. Pero un personaje muy bueno que nos recordaba en cierta manera a la princesa Leia, esa primera mujer guerrera del cine, podríamos decir. Y bueno, con una Natalie Portman que evidentemente ya tenía un bagaje. Y bueno, pues muy interesante también presentar tanto a Liam Neeson como a Natalie Portman, estos grandes actores en estas películas, más allá de otros actores no tan conocidos. Sí. O a Samuel L. Jackson, que lo vemos en el Consejo Jedi haciendo de Mace Windu, un tipo también con una moral algo diferente para lo que entendíamos como Jedi. Un buen elenco de personajes, una historia que prometía muchísimo, una buena colección de momentos épicos y un salto hacia adelante, como decía, del que os hablaremos la semana que viene. De momento, con el episodio 1, con nuestro ciclo de sagas de Star Wars, nos vamos, pero volveremos con más, como siempre, con Isan Vallés y Dani Ruiz en la guarida del Titán.